Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Estamos de vuelta con un nuevo vídeo titulado "Esto podría cambiar el sentimiento de los inversores". Vamos a hablar de los nuevos datos que hemos tenido sin antes ver nuestro meme de la semana. Se acerca Halloween, se acerca ese día del miedo, de los sustos. Bueno, pues tenéis el disfraz favorito del mes con Jerome Powell, el chairman de la Fed, ¿no? Así que espero que todos podáis comprar este disfraz y asustar lo máximo posible a los niños pequeños. Dicho esto, hemos tenido varias señales, ¿de acuerdo? Hemos tenido los últimos meses, bueno, las últimas semanas, perdonad, hemos tenido señales de un posible rally. Hemos visto el follow through day, ahora lo comentaremos, la amplitud mejorar también lo vamos a comentar, la estacionalidad ya lo comentamos a principio de octubre, primer vídeo de octubre, luego por otro lado por el sentimiento que había tan negativo, ¿no? Vamos a hablar del nuevo dato de PIB, también hemos tenido presentación del PIB en Estados Unidos, primera lectura del tercer trimestre y vamos a intentar entender por qué Estados Unidos crece a un 2,6% si todo el mundo está hablando de recesión. También vamos a ver qué está pasando con las grandes empresas, por qué ha habido la leche de Meta, de Amazon, de Google. Sí que es verdad que Apple ha salido mejor parada, pero bueno, vamos a ver qué está pasando sobre todo con Meta y Amazon. Luego el último informe de Michael Hartnett, vamos a mirarlo también, de Bank of America, que habla de ir largo bonos, habla de un rally alcista, pero que no es el suelo, que el suelo se verá en el primer trimestre de 2023. Nos comenta los inflows que está viendo, la entrada de capital que está viendo en diferentes activos, que las pequeñas lo van a hacer mejor que las grandes y que el value lo va a hacer mejor que las growth. Y también hablan del posible pivot de los bancos centrales. Daré toda mi opinión sobre todo lo que se comenta en este informe y lo intentaré resumir al máximo. Pues lo primero vamos a ver la estacionalidad. Recuperemos este gráfico que os mostraba al principio en el primer vídeo que hicimos en octubre, donde veíamos la rentabilidad media, la estadística, la estacionalidad en función de diferentes parámetros, ya sea en los últimos 20 años, desde 1950, en 10 años y sobre todo la más importante, la columna gris, porque es en años de midterm, donde hay elecciones de medio mandato. Y veíamos que tanto octubre como noviembre son buenos meses cuando hay midterm, son meses que estacionalmente son buenos, entonces pues estacionalmente acompaña y parece ser que está funcionando esa estacionalidad. Por otro lado, para tener claras las zonas técnicas, tenemos aquí el impulso esto está en semanal, tenemos aquí el impulso que se inició en el mínimo de la pandemia hasta el máximo que llegaron los índices y esto por tanto es un FIBO, nos dice cuánto hemos retrocedido de todo este recorrido, ¿no? De cuánto hemos retrocedido de todo esto. Como nos podemos ver, el rebote fue, que lo vimos ya en el último vídeo, el rebote fue en el 50% del FIBO y también coincidía con la media de 200 semanas donde se cerró justo la vela. Ahora mismo hemos recuperado el 38,20 del FIBO, que era una resistencia muy importante, pero nos vamos a topar dentro de poco en la zona de los 4.000 puntos, más o menos, que por eso muchos analistas están diciendo que iremos a los 4.000 puntos, porque ahí es la zona donde nos topamos otra vez con la media de 200 días o, la media de 40 semanas más o menos podríamos mirar, ¿no? Que además es que coincide justo con toda la tendencia bajista iniciada desde principios de año del índice. Entonces, nada bueno, como dijo Paul Tudor-Jones, nada bueno ocurre por debajo de esa media de 200. Aquí ya fue donde rechazamos la última vez en el rebote de mediados de verano y ahora pues vamos otra vez camino de ahí. Todavía queda camino, todavía queda posible subida y luego ver qué se hace en esa media, porque esa media va a ser muy importante. Ahí es donde si una vez se rompe, las cosas pueden cambiar muchísimo de cara aquí para final de año. Fijaros, yo hace unos días comentaba, oye, veo que aunque los índices, porque los índices tuvieron algún día, este es el S&P en diario, y los índices tuvieron últimamente, estos últimos días, tuvieron algún día negativo, pero me fijaba que aunque tuviesen un día negativo, la amplitud estaba mejorando bastante. ¿Qué quiere decir la amplitud? Pues que si tú coges todo el número de acciones del índice, había más acciones que subían de las que bajaban. Por tanto, eso es una buena amplitud. Aunque el índice esté en negativo, esté por debajo de cero, si tienes más acciones que suben que acciones que bajan, es que tienes una amplitud favorable. Y fijémonos, por ejemplo, otra medida que podemos mirar para mirar esto es coger el porcentaje de empresas del S&P 500 que están por encima de su media de 50. Si obviamente, aunque el índice caiga, por ejemplo, aquí, fijaros que aquí el índice hizo un nuevo mínimo y aún así el porcentaje de empresas del S&P 500 que estaban recuperando su media de 50 empezaba a incrementar, llevaba ya tiempo incrementando. Y el índice puede haber tenido estas semanas, que es lo que he visto, días donde los índices caen, pero las acciones que avanzan son más que las que bajan. ¿Y por qué es esto? Pues por la capitalización de las acciones que están bajando. Si un día te cae Meta un 20%, pues obviamente va a arrastrar mucho al índice. Entonces eso no significa, aunque veamos el índice caer, no significa que el resto de acciones no lo estén haciendo bien. De hecho, esto, si miramos los ETFs inversos, inverse ETFs, que replican el índice al revés. Entonces la gente compra un ETF inverso cuando quiere ponerse corto de un índice, ¿no? Entonces compra el inverso del S&P 500, por ejemplo, para replicar la inversa del S&P 500, aunque son súper arriesgados por el rebalanceo, yo no los recomiendo nunca para ponerse corto. Pero bueno, como podemos ver, los volúmenes están disparados, ¿no? Entonces, pues muestran síntomas de que la gente tiene mucho pánico y a la mínima aprovecha para cubrirse en este tipo de activos. También en el último informe de Bank
Bank of America de Michael Hartnett, que es el que vamos a analizar ahora, el reloj que tienen siguen en cero. El reloj de indicador de alcistas o bajistas sigue en cero, lo cual es una señal muy contraria de compra. Entonces, todos estos indicadores que estamos viendo, sobre todo la amplitud, que es algo que llevo fijándome varios días y que me va llamando la atención mucho, porque es lo mismo que pasaba a principios de 2022, que los índices seguían aguantando, seguían arriba, pero veíamos la mayoría de las acciones bajas, pero los índices se mantenían y decíamos, ostras, qué cosa más rara, ¿no? Y era porque la amplitud era muy desfavorable y ya la gente estaba vendiendo un montón de acciones, pero las grandes mantenían los índices. Por eso ahora está pasando lo contrario. Las grandes se están vendiendo, mientras que el resto de empresas están más o menos recuperando cierto nivel, ¿no? Entonces, esto pues podría mantener el rebote siempre y cuando no haya un nuevo catalizador a la baja y siempre y cuando no se pierdan las zonas de soporte importantes, por ejemplo, como este nivel del FIBO 50 de 3.500 o incluso ya ahora que hemos pasado el 38.20, pues este FIBO 38.20 que coincide más o menos con los 3.890 o algo así. Entonces, ahora a ver qué pasa en esa media de 200. Dicho esto, hemos tenido el PIB también, el dato de PIB del tercer trimestre. Hemos subido en Estados Unidos un más 2,6%. Recuerden que es la primera lectura, hay hasta 3 lecturas y revisiones, así que bueno, pues la primera más 2,6%, después de 2 lecturas negativas el primer y segundo trimestre. Por esto la gente hablaba de recesión técnica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si estamos viendo todos los indicadores, y yo aquí los estoy trayendo de vez en cuando, todos los indicadores de la actividad económica que van a la baja, ¿por qué el PIB crece si todos los indicadores de la actividad económica están yendo a la baja? El ley también, que es el que reagrupa los indicadores adelantados, podríamos decir que porque es muy adelantado y todavía no ha llegado el momento, pero ¿por qué todos los indicadores están mostrando caídas mientras que el PIB más 2,6%? Si miramos, aquí tenemos desglosado por categorías de qué es lo que influye en el PIB y en línea blanca pues dónde se ha situado, ¿no? Veíamos este territorio negativo los 2 anteriores meses. ¿Qué es lo que más suma? Porque es que se ve rápido. Las exportaciones netas, y ahora vamos a explicar esto para el que no entienda qué es, pero las exportaciones netas, fijaros el volumenazo que suma, cuando normalmente es algo que incluso resta, ¿no? Las exportaciones netas en el PIB. ¿Cuánto está aportando en este trimestre? ¿Cuánto aportó en el anterior también? Que hizo que no fuese tan malo el dato del trimestre anterior, pero bueno, fue negativo igualmente. Entonces, este trimestre ha sido impulsado por las exportaciones netas. De hecho, tanto es así que miraros, si miramos aquí, que se ve mejor representado, el gasto personal, vemos que cada vez es menor la contribución. Fijaros en lo que ya representa, cada vez menos. Mientras que si miramos exportaciones netas, suele restar en el PIB y fijaros ahora que está aportando. Entonces es algo raro. ¿Y por qué está pasando? Bueno, tenemos que mirar qué son las exportaciones netas. Recordemos que el PIB lo que se calcula es sumar todo el output generado en Estados Unidos. Entonces, cuando sumas pues el gasto del gobierno, el gasto personal, el gasto etc, y luego tienes que sumar las exportaciones netas. Las exportaciones netas son exportaciones menos importación, porque las exportaciones se producen en USA, pero las importaciones no. Entonces, las importaciones restan en el PIB, porque no es un output generado en Estados Unidos. Entonces restan, ¿de acuerdo? Mientras que las exportaciones suman. De hecho, aquí Neil Irving dice, nos recarga lo de antes, ¿no? Las exportaciones netas, que serían hacer exportaciones menos importaciones, y es lo que te queda, contribuyeron un 2,77% al PIB, al crecimiento del PIB este trimestre. Recordemos que ha sido un 2,3, el PIB, un 2,6, disculpad. Entonces dice, es más del 100% del total. ¿Y por qué lo dice? Porque as the trade deficit, a medida que el déficit comercial se ha hecho más pequeño. Y aquí tengo un gráfico del déficit comercial. ¿Y qué es el déficit comercial? Pues lo mismo, es exportaciones menos importaciones. ¿Por qué es déficit? ¿Por qué se habla de déficit? ¿Por qué es negativo? Pues porque Estados Unidos importa más de lo que exporta. Por eso siempre el número es negativo, lo estamos viendo aquí. Desde marzo, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos ha mantenido sus exportaciones, línea roja aquí abajo, mientras que ha reducido sus importaciones. Eso ha hecho que el déficit se haga menos negativo, suba, ¿de acuerdo? Se haga menos negativo. Entonces, eso ha aportado al PIB durante este trimestre. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos está exportando armas a Europa y está exportando oil and gas también. Entonces, pues se está beneficiando más o menos en términos de exportaciones. La pregunta es, ¿van a bajar las exportaciones? Porque claro, tenemos un dólar súper alto. Entonces, cuando tienes un dólar muy alto, el resto de países dicen, uy, no me interesa comprar en Estados Unidos porque el dólar es muy alto. Entonces, cuando tienes un producto que es inelástico, tienes que hacer, o sea, da igual el precio, porque si lo necesitas para usarlo, para sobrevivir, etc., puede ser las armas, como puede ser esto, el oil and gas, pues si lo necesitas, pues obviamente, aunque el dólar suba, vas a tener que seguir pagándolo. Por otro lado, vamos a hablar ahora de las grandes empresas. Quiero poneros no sé si hace tiempo os compartí un gráfico, un vídeo, donde hablábamos de que las grandes eran el último ajuste, ¿no? Las grandes tenían que ajustar todavía. ¿Qué es lo que pasa? Para mí, mi opinión, y esto es obviamente opinión personal, cada uno puede tener la suya, lo último que ajusta son las grandes porque
porque la gente rota su dinero ahí cuando tiene miedo y hay incertidumbre, lo mete ahí en las megacaps, en las más seguras, en las calidades. Cuando tienes una empresa con calidad, metes tu dinero ahí. También por los fondos indexados, que representan mucha cantidad de capitalización, claro. Entonces, fondos indexados representan mucha posición en ellos, igual que los ETFs, pasivos, etc., ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es lo último que la gente se quita o lo último que la gente quiere vender? Esto lo que tenemos es el forward PER, ¿vale? Una medida de valoración que he tocado mucho en el canal, cuánto estamos pagando por los beneficios próximos a 12 meses, ¿no? Bueno, pues hay una gran diferencia entre lo que son las 5 grandes acciones del índice, las mayores 5 acciones del índice por capitalización, y el resto de empresas y el índice total. Entonces, como vemos, en el 2000 lo que pasó es que estas 5 empresas pues corrigieron esa valoración hasta cerca del resto del resto de valoraciones de las otras empresas. Pues ahora parece ser que está pasando, seguía habiendo una gran diferencia, parece ser que las grandes ya están ajustando, ¿no? Y para mí eso ya es un símbolo más de que, de que estás viendo cierta, no quiero decir capitulación, porque no creo que hayamos visto una capitulación todavía, pero estás viendo ciertos signos de que algunas cosas están cambiando, ¿no? Cuando ya las grandes empiezan a mostrar debilidad. ¿Y por qué ha mostrado debilidad? Pues por los resultados, ¿no? Si miramos los resultados de Facebook por encima, gracias a esta captura rápida de Waistline Capital, que lo resume muy bien, tenemos una caída en las ventas de menos 4%. Fíjate que es difícil caer un menos 4% cuando tienes una inflación del 8%. Lo mínimo sería estar creciendo al ritmo de la inflación, ¿vale? O sea, sí que entiendo que los costes te crezcan por encima de la inflación del consumidor, obviamente, pero lo mínimo en las ventas sería estar creciendo al 8%. Cuando tienes por debajo del 8% en un entorno de alta inflación, es muy mala señal, ¿de acuerdo? Por otro lado, los costes suben un 19%. ¿Por qué están incentivados estos costes? Bueno, pues porque han contratado a muchísimas personas, no sé si más de 19.000 personas, sí, mira aquí, un incremento 28% año a año en personal, ¿de acuerdo? No sé si para el metaverso, para qué lo necesitarán, pero bueno, ha incrementado muchísimo el gasto en personal. Además, te suben los costes, obviamente, por la inflación y lo que no puede ser es que te crezcas a un 4% y los costes te aumenten un 19%. Es una barbaridad porque mira el margen, el beneficio, el EBIT, el beneficio por operaciones, como caen a un 46% de bajada, ¿no? Es una barbaridad. Y el beneficio, lo que es el margen operativo, te baja de un 36% a un 20%, una caída del 16 puntos porcentuales, lo cual también es una barbaridad. Tienes aquí, las taxes las ignoro y luego, pues obviamente, lo que es el beneficio por acción te cae casi un menos 50%. Lo cual es también una barbaridad y eso es lo que no lo ha gustado. ¿Cuál es el resumen de esto? Ha invertido muchísimo. Fijaros que el CAPEX se dispara. Fijaros el CAPEX porque está colapsando el flujo de caja libre, porque se están gastando una tonelada de dinero. Tanto los gastos le están incrementando como se están gastando una tonelada de dinero en inversión fija, en ese CAPEX, ¿no? Entonces, 9,5 mil millones para el tercer trimestre. Entonces, pues es una barbaridad y están gastando muchísimo dinero. ¿Y cuál es el problema? Que se ha topado en una parte del ciclo en la que la industria está sufriendo mucho. Hemos visto cómo Google, YouTube Ads lo está haciendo mal en general. Hemos visto Snapchat también. Hemos visto cierta penalización en la industria, sobre todo. De hecho, por eso decreces a un 4%. Si la industria estuviese bien, no decrecerías a un 4% con una inflación del 8%. Pero, ¿qué pasa? Que has decidido invertir o innovar y gastar muchísimo dinero en una parte mala del ciclo. Entonces te topas con todos los problemas a la vez. Te topas con muchísimo gasto en un momento del ciclo que te penaliza mucho porque las ventas están decreciendo y también la economía no está bien, tu industria está bastante perjudicada y encima eres una empresa que la gente compraba por crecimiento y por su ciclo que le beneficiaba, ¿no? Porque le beneficiaba el momento en el que estábamos en la economía. Si miramos Amazon, es un poco... no es tan malo. Yo cuando vi la caída de Amazon del 20% dije, esto están intentando penalizar como Facebook, pero no los vi tan mal como Facebook. Los vi flojos, malos, pero no tanto como Facebook, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ha gustado? Bueno, lo mismo, 66, si miramos últimos 6 meses, últimos 12 meses, last 12 months, el gasto en CAPEX suma 66.000 millones, ¿vale? Es una barbaridad, ha subido un montón el gasto en CAPEX, también el gasto en inversión fija. Luego, el tema de AWS, que es el cloud, ha crecido menos de lo esperado,
por debajo también de competidores, eso no ha gustado. ¿Qué no ha gustado tampoco? Bueno, el flujo de caja, que ahora pues sigue siendo negativo el flujo de caja. Si lo miramos a 12 meses creo que es de menos 19, algo en los últimos 12 meses. 1.000 millones, obviamente. Y luego también algo que no ha gustado es la compensación a empleados. 12 meses base compensation, record high de 17,7 mil millones. Entonces, bueno, pues manda narices, ¿no? Y bueno, luego el tema de las ventas netas, quería explicaros, porque aquí las ventas crecen un 15% en el trimestre, pero fijaros que si excluimos el impacto de 5.000 millones en el cambio del dólar, en el cambio de divisa, pues crecerían a un 19%. O sea, es un impacto del 4% en el crecimiento de la facturación. Es una barbaridad. De hecho, si miras el segmento internacional para que se vea bien, las ventas han decrecido un 5% en términos interanuales. Pero hubiesen crecido un 12% si excluyes el efecto divisa. O sea, para que se note lo que hace un dólar alto. Y aquí en el canal lo hemos comentado muchísimas veces. Hemos dicho la exposición que tenían ciertas empresas. Hemos dicho lo que hacía un dólar alto, cómo afectaba la facturación. Pues se está viendo en las facturaciones, sobre todo en las empresas que más exposición internacional tienen, ¿no? Bueno, pues eso, pues Facebook, Drawdown, Amazon, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Entonces ya yo creo que cierta capitulación en las grandes estamos viendo. Y era esto lo que me faltaba, ¿no? Me faltaba como que las grandes empiecen a igualar a ciertas caídas que hemos visto en empresas más medianas o más pequeñas. ¿Qué pasa? Que fijémonos en esto. All time highs, en máximos históricos, T-Mobile, McDonald's, Graham, Pepsi, United Health, Merck, sectores que tienen una beta mucho más baja con respecto al ciclo económico. ¿Qué ocurre? Que son menos sensibles, son más defensivas, entonces tenemos consumo defensivo, tenemos healthcare, todas esas empresas que en general lo están haciendo bien. Y es que son los sectores donde hay que estar. Fijaros que a medida... Aquí hemos tocado mucho también los índices manufactureros, los PMIs, ¿vale? Un índice manufacturero, la encuesta manufacturera del PMI, por ejemplo, también vemos los regionales muchas veces, pero el PMI, donde es la encuesta de, oye, ¿ha crecido la actividad económica del mes anterior a este mes o no? O ha decrecido. Vemos que los PMIs llevan yendo hacia la baja durante bastantes meses. Se veía un techo en 2021, finales de 2021, sabemos que hubo un techo en los PMIs y todavía no sabemos si ha habido un suelo, ¿vale? Entonces la actividad económica sigue siendo a la baja. De hecho, esto es uno de los argumentos es una de las variables que vigila el equipo de Peter Oppenheimer de Goldman Sachs para decir cuándo venga el suelo. Recordad que también tenéis un vídeo en el canal sobre Goldman Sachs, sobre las 4 variables que hay que vigilar, ¿de acuerdo? Si buscáis 4 variables a vigilar, no sé qué, sale ya. Y fijaros que aquí lo que tenemos es los PMIs en el manufacturero, el ISM, en azul clarito, y en azul oscuro tenemos lo que es el ratio de cíclicas versus defensivas. Es que lo iguala. O sea, mientras los PMI sigan bajando, la actividad económica siga bajando, las cíclicas, estilo Amazon, estilo, bueno, todas las empresas cíclicas que hay, ahora no me sale ninguna más, pero todas esas empresas cíclicas lo van a hacer mal, mientras que las defensivas, empresas más de supermercados, de, pues como estamos viendo, de restauración, a lo mejor, como etc., pues lo van a hacer bastante mejor. Entonces, ¿por qué? Porque el ratio está yendo a la baja, significa que las defensivas lo hacen mejor que las cíclicas y las cíclicas lo hacen peor que las defensivas. Bueno, cuando esto se revierta, cuando el PMI, el ISM, se revierta, los índices manufactureros se reviertan y empiecen a subir varios meses y tengamos un cambio de tendencia y hayamos visto un suelo en la actividad económica, entonces ahí sí que te puedes poner largo de cíclicas, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que lo hacen mucho mejor. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Bueno, vamos con el resumen de BofA, del equipo de Michael Hartnett, que bueno, ha dicho, dicen, son un poco cabrones, dicen de Metaverse, el metaverso donde las acciones mueren. Eso ya hemos visto los resultados de Meta. El tema es, hablan de del mercado de bonos, ¿de acuerdo? Dicen que, fijaros, si miramos los bonos estadounidenses,
anualizan una pérdida del 23%, que sería la peor desde 1788, de todo el mercado de bonos, por así decirlo. Entonces, esto sí lo anualizas, obviamente. Entonces, ¿ellos qué ven? Bueno, ellos creen que el mercado de bonos está pivotando de inflación a recesión. Recordemos que la inflación es el peor enemigo de los bonos. Entonces, antes de meterte en bonos, la inflación, obviamente, porque deriva en subidas de tipos de interés, y esto obviamente hace que el precio de los bonos baje. Si los intereses suben, el precio de los bonos baja. Bien, ¿qué pasa? Entonces, ¿y baja en qué medida? Bueno, en la medida en la que tengas una duración mayor o menor. Entonces, si tienes una duración, vamos a decir que la duración, vamos a coger el proxy de que la duración es el vencimiento, ¿vale? Entonces, vamos a decir que a mayor vencimiento, que esto no es real, esto no es verdad, pero vamos a cogerlo como ejemplo. A mayor vencimiento, mayor duración. En principio suele ser así, pero no es siempre así. Entonces, si tú coges unos bonos con mucha duración, a mayor vencimiento, como pueden ser, por ejemplo, a 20 años, 30 años, lo que sea, si los intereses bajan y la inflación baja y topas y lo haces justo en el techo de los intereses y de la inflación, vas a tener una subida muy alta del precio de los bonos. Entonces lo vas a hacer muy bien. ¿Qué pasa? Que si la inflación se mantiene alta y los intereses se mantienen altos, vas a sufrir mucho. Porque la duración, al final, lo que afecta es la sensibilidad a los tipos de interés. Si los tipos suben, lo van a hacer muy mal. Si los tipos bajan, lo van a hacer muy bien, los activos de mayor duración. Mientras que los de menor duración, pues aguantan mejor, ¿no? No tienen tanta sensibilidad. Entonces, para que lo sepáis. ¿Qué dice Michael Hartnett? Dicen que, bueno, que el mercado de bonos ahora se está posicionando a inflación en vez de recesión. Por tanto, que puede haber entradas de capital, ¿no? De que la recesión los bonos lo tienden a hacer bien, pero en shocks inflacionarios no lo hacen nada bien. Es el peor enemigo de los bonos. Luego también hablan de un posible Bear Hug Risk Asset Rally, un rally, como hemos dicho, de activos de riesgo. Es perfectamente viable. Hemos visto varios indicios que podrían hacerlo viable. Pero dicen que los mínimos se verán en el primer trimestre de 2023. Entonces dicen que, bueno, que los mínimos ahí se verán en el primer trimestre de 2023 y que cuando llegue la recesión el trade será largo bonos y corto acciones, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que dicen. También muestran los inflows, la entrada de capital. Hemos visto un inflow grande en equities, el mayor desde marzo de 2022, en acciones, el mayor desde marzo desde 2022. Hemos visto inflow también en bonos, el mayor en 8 semanas, el primero en 8 semanas, en high yield, en bonos de peor calidad, más arriesgados, el primero en 10 semanas, en la mayor entrada de capital en tecnológicas desde marzo de 2022, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues que parece ser que el mercado está comprando, ahora lo miramos, el tema otra vez del pivot de la Fed, el tema de que la Fed pare o reduzca sus políticas de subidas de tipos y también una posible corrección del dólar. La veo más complicada, pero bueno, el mercado parece que está comprando eso. Entonces, bueno, hablando de pivots, Michael Hartnett dice lo siguiente. Dice que sí, que hemos visto una subida grande, que la gente está haciendo pánico, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Inglaterra haciendo pánico, también el Banco de Canadá que se rajó, en vez de subir 75 puntos básicos subió 50, entonces todo el mundo se pensó, como el Banco de Canadá se ha rajado, la Fed se va a rajar. Sí que es verdad que estamos viendo ciertas cosas que podrían hacer que, bueno, que estemos más cerca que lo que habíamos estado en los otros meses, ¿no? De ese posible pivot. Por ejemplo, hemos tenido, ¿veis? Dicen, posible rebote alcista hasta los 4.000 en el SP500, pero muy, muy temprano para un Fed pivot. ¿Por qué? Porque todavía no hay un colapso en la inflación ni en las nóminas y que normalmente la Fed empieza a pivotar cuando la tasa de desempleo supera el 5,5%. Todavía estamos en el 3,5 o 3,6, no sé en cuánto estamos, entonces queda muchísimo. O sea, o se mete un piñazo el mercado laboral o esto no cumpliría, ¿no? Pero bueno, también dice que, bueno, que estamos viendo una caída en la vivienda, ¿no? Y eso podría también hacer en todos los indicadores de vivienda, que si os interesa os traigo un vídeo únicamente de la vivienda, porque tardará muchos minutos, serán a lo mejor 30 minutos de todos los últimos indicadores de la vivienda, y os los comparto. Pero hoy no me daba tiempo a meter también esto. Por otro lado, entonces dicen, bueno, pues puede ser que la vivienda se vea afectada, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la tasa de desempleo suba tanto y la Fed pivote, el tema es que vas a tener mayores impagos y vas a tener mayores credit spreads, vas a tener mayor diferencial entre las clases de bonos, ¿no? Entonces esto pues es más riesgo y dice que claro, que si eres una persona que cree que el pivot no va a causar una recesión, pues compra cíclicas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, si crees que la actividad económica va a recuperar, compra cíclicas. Si crees que
esta caída de los empleos y este pivot de la Fed lo que va a entrar es en una recesión en el siguiente año posiblemente, y que todavía los mínimos se tendrán que ver en el siguiente año, pues las reglas son pues comprar defensivas o no comprar cíclicas y estar en bonos cuando llegue la recesión, ¿no? Ahora bien, los bonos, lo que he dicho, Michael Hartnett lo dice ya, pero yo personalmente digo, hasta que la inflación no haga techo, yo no me la jugaba, ¿eh? Bueno, estamos viendo cómo los clientes de Bank of America están metiendo muchísimo dinero en bonos, ¿vale? Ya que sus asesores eso se lo están diciendo, pues es normal, están metiendo muchísima pasta en bonos. No sé hasta qué punto puedes sufrir un tiempo, ¿eh? No digo que esté mal, pero puedes sufrir un tiempo si los tipos de interés siguen pegando un poquito más arriba y la inflación sale por encima de lo esperado en los próximos meses, ¿eh? Luego tienes el tema de el desempleo. Fijaros, aquí comparten el desempleo y los bonos, el ratio bonos versus SP500. Como vemos, cuando la tasa de desempleo se dispara, pues los bonos lo tienden a hacer mejor que el SP500. También la comparten con ese sesgo, ¿no? Luego también comparten esto, que hay un secular shift, hay un cambio secular entre las small caps y las large caps. Ya hemos dicho lo que estaba pasando con las mega caps. Entonces, bueno, no me parece malo. Sí que es verdad que a lo mejor ya es tarde, pero no me hubiese parecido malo, lo comenté en Twitter y se lo expliqué a una persona porque me preguntó, oye, ¿cómo jugarías esto de la corrección, del ajuste del múltiplo de las grandes? Y dije, hostia, pues podrías ponerte largo small caps y corto mega caps o corto large caps, ¿no? Quizás un poco arriesgado esta combinación, pero bueno, para que se entienda, se podría hacer a través de ETF. Entonces luego también estamos viendo un cambio secular que las small caps, ojo, porque podrían empezar a hacerlo mejor, yo creo que están más atractivas. También tengo un informe de GMO donde habla de que las small caps de calidad lo pueden hacer muy bien en las próximas semanas. Si lo queréis, ponedme un comentario y os lo traigo. Y luego también, pues que el value lo podría hacer mejor que el growth. Eso no es nada nuevo, ya lo sabemos, ya lo hemos visto todo este año. Entonces dice, ¿qué dice Michael Hartnett en los mínimos? Dice, en los mínimos lo que le va a hacer bien es bonos de larga duración, con mayor vencimiento, vamos a decir, por simplificar. Bonos de alto riesgo, small caps, fijaros, comenta lo mismo. Industriales, ¿por qué? Porque dice que el siguiente estímulo político será fiscal, no monetario, ¿de acuerdo? Entonces, pues que ahí las industriales podrían verse beneficiadas. Esto en los mínimos del índice. Todavía no hemos llegado ahí, según Michael Hartnett, que dice que será para 2023. Ahora dicen que rebote y luego para 2023. Hablan de la energía, no sé qué, y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué lo hace mal? Pues las techs, ¿no? Que tienen que reajustar todavía. Así que eso era todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, si tenéis alguna duda, no olvidéis en comentarla abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.